Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vi a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombre. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Como os decía la semana pasada, aquellos que estuvisteis lo recordaréis, los que no, pues os lo digo hoy. Como os decía la semana pasada, Jesús inicia su vida pública llamando a un grupo de discípulos a los que formará de forma especial y que en los evangelios aparecen con el nombre de los 12. 12 que tienen nombres y apellidos, 12 a los que después les enviará para que sean sus testigos. Esos son Pedro y sus compañeros, que después delegarán ese poder, ese deber al Papa y a sus sucesores, los obispos. Creo que es importante recordar cómo Cristo empieza su vida pública. Dice: convertíos, creed en el Evangelio, está cerca, ya ha llegado el reino de Dios. ¿Qué significa la conversión? Porque desde que somos pequeños nos han enseñado cada año, cuando celebramos bien el Adviento o bien la Cuaresma, a prepararnos para algo importante: el nacimiento de Cristo, la venida del Salvador, o su pasión, muerte y resurrección, y por lo tanto ese momento en el que el Señor entrega su vida por nosotros. La conversión implica no tanto o no solo un cumplir ciertas normas, un comportarte de una manera determinada desde una ética o una moral concreta, sino que implica ante todo un comportamiento, una actitud con Dios. Esto es lo primero. Cristo viene a romper un molde, el molde de que el hombre busca a Dios por su interés y por su necesidad. Esto es algo legítimo. Todos tenemos en el corazón esa necesidad de lo que los teólogos denominan la trascendencia. Necesidad de encontrarnos con aquel que nos ha creado, que nos ha hecho, con aquel que en el colmo del amor envía a su Hijo al mundo para salvarnos. Pero Cristo ha venido a romper una tradición que no es que fuera mala, pero era imperfecta, la de servirnos de Dios, la de tratar a Dios como un Dios al que te acercas bien por lo que recibes o bien por temor, pero no por amor. ¿Es que está mal la forma de vivir de un fariseo? Los fariseos cumplían con la ley, la vivían a rajatabla, cumplían con las normas legales del Levítico, cumplían visitando el templo de Jerusalén una vez al año, pagaban el diezmo de lo que ganaban. Eso estaba bien. ¿Por qué entonces, cuando viene Jesús y no abole eso, no lo quita, sino que lo plenifica, no aceptan a Cristo? Por una única razón: Jesús les complica la vida. Les complica la vida porque viene a romper su comodidad. Y uno dice: hombre, su comodidad, tener que pagar el diezmo, ¿es cómodo? Pues hasta cierto punto sí es cómodo. Es cómodo porque tú pagas el diezmo y ya estás tranquilo. Has pagado la cuota. Que no te compliquen más la vida. Y Jesús viene a cambiar radicalmente nuestra relación con Dios, pasando de una relación de interés o de necesidad a una de relación basada en el amor. Esa es la primera conversión que Cristo pide. Que te dejes a un lado todo aquello que a lo mejor te han enseñado equivocadamente o imperfectamente, porque no es puro, porque no es la plenitud. Y la plenitud
es la encarnación, que Cristo se encarnó, siendo Dios, sin dejar de ser Dios, asumió verdaderamente nuestra carne para hacerse encontradizo en nuestra vida, para cruzarse contigo, para tocarte, para compartir su amor contigo. Y no lo puede hacer si tú no le abres tu corazón. Cuando Jesús se encuentra con el joven rico, le hace simplemente dos peticiones. La primera, os hablaré después de ella, que cumpla con los mandamientos. La segunda, que lo deje todo y le siga. A la primera, responde el joven rico, eso lo llevo haciendo desde niño. A la segunda, responde el joven rico diciendo, ya nos veremos en otra ocasión. Dice el Evangelio que es que era muy rico y sobre todo tenía el corazón apegado a sus riquezas. Cristo viene a tener contigo una historia de amor. Te va a complicar la vida, porque va a pedir que te fíes de Él, porque te va a pedir que dejes a un lado todo aquello que impida que el Señor dirija tu vida. Te va a pedir que te abandones en Él, te va a pedir que creas en el poder de su gracia y no tanto que mires tu pecado cuando has caído, que te fíes de Él y te levantes nuevamente. Quiere tener contigo una historia personal. El cristianismo, la religión de la encarnación, es el encuentro de un yo con un tú, de ti con Dios. Y por lo tanto, no puedes tratar a Dios como si fuera un compendio de leyes, es mucho más que un compendio de leyes. Las leyes son buenas porque nos ayudan a saber qué tenemos que hacer, pero ante todo, Cristo quiere que pongas el corazón en tu relación con Él. Cristo quiere que te fíes de Él. Cristo quiere que abras tu corazón a su amor. Y cuando uno abre el corazón a Cristo, y cuando dejas a un lado esa religión que vivían los fariseos, esa religión formulista del cumplimiento, de cumplir para sentirme en paz. Ellos querían cumplir con la ley para ganarse el cielo, pero no hablaban del amor a Dios, pero no hablaban de la misericordia a los pobres y a los necesitados. Por eso no acogieron a Cristo. ¿Será que nosotros actuamos igual? Porque seguimos posiblemente aferrados a la misma religión formulista. ¿Qué es lo primero que Cristo quiere? Mi conversión del corazón, que me deje transformar por Él, que le abra mi corazón, que le deje entrar en mi vida, que precisamente permita que el Señor desmonte tantos obstáculos, tantas murallas, tantas cosas que le decimos no, porque nos complica la existencia. Por eso, la primera conversión que Cristo pide es que te fíes de Él y que te dejes transformar por Él. Es que confíes en el Dios de la encarnación, que es el Dios del amor. Solo se puede entender la muerte y resurrección de Cristo, la encarnación, desde la óptica del amor. Y para que eso podamos comprenderlo, tenemos que convertirnos a su amor. No pongas obstáculos a Dios, no pongas barreras, déjate transformar por Él, fíate de Él. En segundo lugar, ¿qué tenemos que hacer una vez que queremos que Dios entre en nuestra vida, que nos fiamos de ese Dios que se hace el encontradizo? Lo que el Señor le dijo al joven rico. Primero, cumple los mandamientos. Son buenos, la ley no es mala. Está bien porque dirige nuestros pasos, pero no te quedes solo en el cumplimiento de los 10 mandamientos. También tienes que vivir el mandamiento del amor. Eso es lo primero que el Señor le pide al joven rico. Cumple con los mandamientos de la ley de Dios. Cumple también con el mandamiento del amor. Y si cumples con esos mandamientos, estarás siguiendo los pasos de Jesús, porque esa ley nos la dio Dios para educar nuestro corazón. Cuando nuestros padres se alejaron de la ley que el Señor había puesto en su corazón y se rebelaron contra Dios porque quisieron ser como Dios, querían en el fondo decir ellos qué está bien y qué está mal. Por eso, por una parte, los 10 mandamientos y por otra parte el mandamiento del amor nos ayudan a saber el camino que tenemos que seguir. Ama a Dios por encima de todas las cosas, respeta a tus padres, no seas una persona que tengas envidia, ten una mirada limpia, no desees, no codicies los bienes ajenos y el resto de mandamientos. Y junto con ese,
con esos el mandamiento del amor. Trata a los demás como Cristo te trata a ti. Y de esa manera estarás siguiendo los pasos de Jesús. Estarás dejando que Dios, mediante la ley que es buena, vaya formando tu corazón y por lo tanto te vaya dirigiendo a la santidad. Y en tercer lugar, lo que el Señor le dijo al joven rico: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Hay distintos tipos de llamada. Hay una llamada universal a la santidad, todos estamos llamados a esa llamada, pero después hay llamadas personales a seguir al Señor, bien en la vida matrimonial, bien en la vida consagrada, bien en la vida sacerdotal. Evidentemente, cada llamada personal exige un compromiso distinto. Habiendo un común denominador, la llamada a la santidad, vivir los 10 mandamientos y el mandamiento del amor, fiarnos del Señor, también cada llamada personal implica un compromiso distinto. Como no es lo mismo profesar los votos en un instituto, como puede ser los jesuitas, que en una congregación como puede ser los cartujos. Compartiendo cosas en común, tienen otras cosas que les diferencia. ¿Qué es lo que Cristo nos dice y que sí que es para todos? Fíate de mí. Ese vende todo lo que tienes y sígueme. Lo que en el fondo quiere decir es que tenemos que poner nuestra vida en manos del Señor. Y no te fías del Señor cuando caes y piensas: es que Dios no se merece mi miseria, ¿para qué me voy a volver a confesar? O no te fías del Señor cuando piensas que eres tú el que con tus fuerzas vas a lograr transformar tu vida o lograr hacer aquello que tu conciencia te pide. Tú tienes que poner tu granito de arena, tu libertad, poner en juego tu voluntad. El resto lo pondrá el Señor. Es la gracia de Dios la que moverá tu corazón, la que hará que la vida divina que Él ha puesto en tu corazón germine y transforme tu vida. Pídele al Señor la gracia para ser santo. Pídele al Señor la gracia para luchar contra las tentaciones, contra esos rasgos temperamentales que una y otra vez te hacen tropezar. Pero fíate del Señor, no bajes los brazos. Vende todo lo que tienes. Significa: fíate de mí, que soy Dios, que soy el Todopoderoso. El joven rico tenía su corazón apegado a los bienes de este mundo. ¿Y cuántas veces tenemos nosotros nuestro corazón apegado a tantas cosas, bien materiales, otras veces no son materiales, que impiden que seamos verdaderamente libres? Fíate del Señor, cumple los mandamientos, pero además pon tu vida en sus manos. Cuando hayas caído, levántate porque confías en el poder de Dios. Cuando el Señor te pida algo, fíate de Él porque Él, con su gracia, llevará a cabo, a término en ti, la obra del amor y de la salvación. Queridos amigos, Cristo desmontó muchas ideas que tenían los fariseos y, por lo tanto, las personas que eran los que cumplían con la ley. Cristo quiere desmontar tantas ideas que a veces nos forjamos. Fíate del Señor, ábrele tu corazón y verás cómo Él, que comenzó en nosotros la obra buena, la llevará a término. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.